nueva cuenta a este ciclo de entrevistas con integración, morfologías mutables, el habitar contemporáneo. El día de hoy en colaboración con Dupuy. Estamos en su boutique de Montelíbano y tenemos un invitado que nos causa mucha emoción, el arquitecto Daniel Brofman. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien, bien, qué gusto. Muy alegre de estar aquí. Te agradecemos muchísimo. Vamos a empezar esta entrevista con una pregunta un poquito fuera de lo que han sido otras experiencias. Adelante. ¿Qué disco musical has escuchado recientemente? Bueno, hay uno que escucho recientemente desde hace muchos años, Ok, que es el Kind of Blue de Miles Davis, qué maravilla. que para mí es así una de las obras más importantes que se han hecho en el arte en general, ¿no? ¿Qué es lo que admiras de este disco? Bueno, todo, pero la sonoridad, la interpretación, la propuesta, pues que es nuevo cada vez que lo oyes, ¿no? Es actual en el momento en el que lo pones. Eh, Digo, no, quizás hasta estrillado, no es un disco que sea raro que se mencione como uno de los mejores. Es el disco más vendido en el jazz. Este, pero bueno, ¿cómo logran establecer una comunicación a partir de la interpretación libre, de la improvisación libre? Pues es novedosísimo y luego pues, es viejo, es un poquitito después de los años en los que se construyó Ciudad Universitaria y lo oyes y es de una actualidad que no tiene, así sorprende, digamos, ¿sí? Daniel, qué maravilla que nos comentes esto, porque de pronto ya salieron muchas palabras que vamos a seguir retomando Ok, a lo largo de sí, esta sí, conversación. Vamos a hablar de vigencias, vamos a hablar un bien. poquito de sonoridades, de acústicas, de ambientaciones y sobre todo creo que lo que será el eje temático y que se nos irá desmarañando de a poco tiene que ver con la estética y Ok, lo que contemplamos como algo, si bien no bello, sí algo reconocible. Primero me gustaría preguntarte, para ti muy desde tu escala, ¿qué es digno de admirarse? Perdón. ¿mencionaste la escala? ¿Perdón? ¿Desde la escala? ¿Dijiste algo No, desde relacionado tu, con la escala? no, desde tu No, desde experiencia, mi experiencia. ¿qué es digno de admirarse? La naturaleza, sí, la producción humana, aquella que construye y no destruye, no lo sé, pequeños detalles o de pronto, no, por eso me fui tal vez con la finta de que tenía que ver con la escala, pero no importa la escala, pueden ser grandes gestos o pequeños gestos, pero ahí hay como un gen, este, creativo, propositivo, humano, pues ya se vuelve admirable, ¿no? Ok, te preguntamos esto porque sabemos que eres una persona que a lo largo de su praxis profesional ha intercalado distintas visiones. Generalmente, y lo que a nosotros nos gusta contemplar, es que integras mil y un campos distintos que oscilan en lo teórico desde el análisis y la admiración por el diseño, sus diseñadores, pero también te has ido hacia análisis historiográficos, has hecho un poco de obra teórica en materia de revalorizaciones discursivas y demás. Sí. ¿Cuál es el común denominador dentro de todo lo que has hecho? ¿Cuál es el punto que a día de hoy sigue llamando tu atención para interconectarte en tantos campos? Pues una curiosidad innata, sin que esto suene sangrón, pues, o sea, sí, soy un poco intuitivo, me dejo llevar, ¿no? Y en la intuición, pues es en su origen etimológico tiene como una posible validación filosófica importante, ¿no? Que es la etimología es ver hacia, eso es intuir, intueri. Entonces hay una cosa que uno trae como una especie de preconocimiento que tiene que ver con tu experiencia de vida, con las cosas aprendidas, que de pronto pues, te hacen ver ahí y no volteaste a ver allá, ¿no? Volteaste a ver ahí y eso, sobre eso fijas tu atención, ¿no? Entonces, de manera menos abstracta quizás, pues voy con mucha libertad dejándome llevar por cosas que me resuenan o con las que yo resueno, ¿no? Hay algunas que es como muy fácil, hay otras que tienen que ver tal vez con una curiosidad que se despierta a partir de que otras personas han señalado o descubierto o indicado que tal cosa es relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, vamos a ver por qué será tal cosa. Y muchas veces termino descartándola, a veces,
Pero bueno, es poner a prueba la intuición. Hay cosas que llegan por medio de muchas referencias y de pronto dices, no, hombre, eso no era más bien esta cosa que nadie volteó a ver, ¿no? Preconocimientos, premoniciones, es una palabra que a mí me gustaría Ok, que exploráramos en ok. esta conversación. Sí, sí. Y sobre ello mismo y sobre esta idea de las cosas que resuenan con uno, me gustaría que nos comentaras brevemente un poco desde tu perspectiva y tu concepción de lo que sea la estética, la plástica, ¿qué resuena contigo? Hijo, es muy amplia, si quisieras precisar, pero cada tanto que me encuentro con la palabra estética, me recuerda un primer momento en la carrera de arquitectura que tuve la fortuna de estar con un docente que ya es muy mayor, pero que sigue dando clases, que además hizo maestría en diseño industrial, que se llama Héctor García Olvera, eh, que un poco salió la palabra estética y él decía, pero ¿desde dónde están hablando de la estética, no? Como lo bello, pues eso no necesariamente es lo estético, ¿no? En todo caso, la estética, pues hay que reconocerla como esa rama o muy arraigada a la filosofía que se dedica a entender el fenómeno de lo bello, pues, ¿no? En todo caso, pero no es lo bello en sí mismo, ¿no? No es lo mismo, no es sinónimo. Entonces, siempre pensar en la estética tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Lo opuesto a la estética es la anestética, que es lo que te sucede en el dentista, que te anestesian, ¿no? Anestesis. El estado de anestesia, que es la no estesis, la no estética, es no poder percibir. Entonces, pues, somos seres fundamentalmente estéticos que además hemos hecho de el fenómeno de esa percepción sensible, pues lo hemos elevado a categorías donde además podemos generar fórmulas o podemos generar recursos que fomentan ese choque estético, ¿no? Que es a lo que se dedica el arte, con más intuición o con más teoría, pero es un poco lo que sucede a través de las distintas expresiones artísticas. De estas premoniciones y un poco de esta sensibilidad inocua, un poco etérea que nos Ajá. viene flotando alrededor, me gustaría que nos comentaras para ti cuál es el rol o de qué manera interviene la cultura circundante a la recepción sensorial. Pues es muchísimo la cultura. Hay un libro que se usaba mucho en otras épocas, a mí me sigue pareciendo que es muy como relevante el posicionamiento, ¿no? Que es La dimensión oculta de Edward T. Hall, que tiene un poco que ver con describir justamente la influencia que tiene la cultura en cómo nos desenvolvemos por el mundo, y que pues, ni siquiera reparamos mucho en cuál es esa influencia, simplemente fluimos, pero fluimos como seres culturales. Entonces lo que ves es a través de los anteojos que son un poco la cultura o a través de pues, todas esas distintas prótesis con las que vamos por la vida y que se vuelven filtros o se vuelven maneras de acomodar las experiencias sensibles, o sea que tampoco podemos no ser, o sea, no podemos ser seres aculturales. El ser humano es un ser cultural, es un ser gregario, es un ser que generó la cultura, que genera la cultura y que vive en la cultura y que es intrínseco, o sea, no hay forma de separarse. Entonces, bueno, se puede llegar a mucha profundidad, pero tal vez no es el tema de esta sesión. No, es maravilloso, porque de esto mismo vamos a desmenuzar un poquito la cultura y vamos a ir entendiendo sus implicaciones. Quizá una de sus dimensiones más reconocidas y que nos podrías compartir un poco desde tu experiencia en el área de teoría, historia e investigación, Ajá. es la historia misma, las concepciones historiográficas y las relecturas que vamos dando Sí. para la gesta de nueva plástica y de nueva producción artística y arquitectónica. Al respecto, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cuál es el valor que tienen todas estas relecturas que vamos conformando? Relecturas que vamos conformando, bueno, yo parto o sea, tengo un punto de partida, que es como poder tomar cierta distancia crítica con los documentos en los que se fundamenta, digamos, o con los que se genera la historia, ¿no? Se crea la historia.
En el medio del diseño y puntualmente de la arquitectura, ¿no? Del acontecer arquitectónico. Hay como que mucha falsedad inducida. Hay veces que puede haber como elementos falsos que se generan por pues, ignorancia, desconocimiento, por aplicación de ciertos paradigmas, qué sé yo, ¿no? Que inducen a visiones que pueden ser falsas o pueden provocar como ideas falsas. En el caso del medio arquitectónico, sobre todo, pues, en tiempos más recientes, hay muchísima falsedad provocada por los medios historiográficos, con fines que bien puede, o sea, por lo general son fines comerciales, pero hacen que sí se desvíe la atención de elementos esenciales importantes, como para qué se hacen las cosas, quién las hace, cómo se deberían hacer, pues de pronto pareciera que todo es un mundo muy, muy plano donde solamente tiene acceso cierta condición social y como si no pudiera haber una labor arquitectónica importante y muy relevante en el medio de un lugar donde no implican o donde las leyes, las reglas comerciales no son las fundamentales, ¿no? Y pues no te enteras. Y ahí son lugares donde lo arquitectónico tiene un valor fundamental y quizás ni siquiera lo llaman arquitectónico, pero no podrías llamarlo de otra forma y llamarle a esto sí arquitectónico y aquello no, ¿no? Claro. Me refiero a casos que pueden estar en el medio de la Amazonía o en algún lugar en África o en algún lugar en Indonesia o en algún lugar en México, en este vasto territorio. Hay cosas espectaculares que tienen que ver con el habitar. Ya sé que algo por ahí va a venir en la discusión, pero y que tiene que ver con esos instrumentos, instrumento para habitar, que pues ¿cómo puede ser que a otros que aparecen en una revista de renombre sí los llamas arquitectura y estos que están hechos de manera quizás efímera, pero con una tradición y con una trayectoria y con una propuesta brutal, no la llames arquitectura, ¿no? Hay una serie hay dos palabras muy puntuales que antes de llegar al habitar me gustaría que tratáramos. Bien. Una de ellas es mito. Me parece que un poco lo que hablamos cuando hablamos de toda esta falsedad que de alguna manera se construye y se reconstruye con la historiografía, tiene que ver con estos mitos que, más que constituir en sí mismos una verdad o una falsedad, son una forma de leer el mundo. A día de hoy y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mitos que siguen vigentes en la interpretación del habitar humano? En la interpretación del habitar humano. Qué complicada pregunta. Pensé que me ibas a hablar como de los mitos en arquitectura. Y ahí, pues, como que sigue siendo ¿no? Mitos tiene que ver con leyendas, con estos seres, y que pues uno sabe de la Grecia clásica, donde además se produce pues, la gran parte de la filosofía occidental, ¿no? Y era un mundo cargado o sea, que una cultura que vivía el mito en la cotidianidad absoluta, ¿no? El mito absoluto, tenían estas creencias y estas leyendas y era vastísimo. Entonces, reformúlame un poquito la pregunta. ¿Tiene que ver con los mitos en la producción del entorno habitable o hacia dónde va la pregunta? Un poco cuáles son estas leyendas, estos relatos que a día de hoy siguen teniendo injerencia en el cómo creamos el hábitat humano. Un poco más allá de cuentos o narraciones específicas, cuáles son esos conceptos que sin ser verdad o mentira siguen rigiendo la forma en que hacemos arquitectura. Bueno, las modas tienen algo de mito, ¿no? O sea, la moda podría ser, o las tendencias de la moda podrían ser como los mitos de la contemporáneos, ¿no? Claro. Porque además en ellos puedes
fundamentar toda una campaña sobre el prestigio de un objeto o de un lugar o algo así, ¿no? Entonces, y tiene mucho valor porque es un medio de transmisión de ideas, para impactarle a ciertas, como muy puntualmente a ciertos grupos sociales, ¿no? Y hay modas en pues, prácticamente todos los grupos, impactan en todos los grupos, o sea, vivimos, quizás esa sería, ¿no? Como que las modas tienen un poco... De mito contemporáneo. Bueno, sí, o la función que tenía el mito en su momento, supongo, ¿no? Hay una discusión que empezó a surgir hace poco. Ajá. Yo, a título personal, la escuché en un conversatorio entre Pablo Landa y William Brinkman, donde hablaban de la dualidad del mito y de la autoría. Perdón, de la moda y de la autoría. Ok. Disculpa. Ajá. La moda como este camino común que nos guía hacia conclusiones colectivas, Sí. y la autoría como este lenguaje muy propio, Ajá. donde buscamos resolver o mutar de alguna manera. Es un poquito Sí. la... Bueno, no sé a qué habrán llegado, pero son dos personas muy brillantes. ¿A qué llegarías tú como, si tuvieras que decantarte por un camino, la autoría como un modo de resolución o la moda como un devenir colectivo? Sí. ¿Hacia dónde te inclinarías? Yo me inclinaría un poco yo me burlaría un poco, con mucho respeto, Claro. pero sí sería en tono burlón, que yo diría, pues hay individuos con producción, si lo quieren llamar, ultra individual, que están de super moda. Entonces, no hay una cosa tal como una disyuntiva entre esos dos caminos, sino que son caminos que pueden nutrirse, ¿no? E incluso reforzarse, ¿no? Okay. Hay sujetos que buscarán en la disrupción, en el salirse del molde, que es la manera en la que encuentran su medio fértil como para mostrar, y no es que tengan toda la originalidad, es que de pronto gestos disruptivos pues llaman la atención, pero llaman la atención de todo un grupo que está en una línea, entonces como que se nutren mutuamente, ¿no? Se refuerzan, y vuelvo al eslogan ¿no? Hay muchos individuos que están de moda, o que han estado de moda, pues, ¿no? O sea, como que esto no es novedoso tampoco. Vamos a regresarnos un poquito a tierra. Sí, no adelante. te preocupes, ya pasamos la parte más densa de ¿Ya? debate teórico, ya lo que sigue es un poquito más de conclusiones y vivencial un poco. Bueno. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre tus acercamientos al diseño industrial. Ajá. Y al diseño de interiores. ¿Cuáles son tus primeros esbozos? ¿Cómo rompes esta barrera entre la arquitectura tan rígida como objeto totalitario para reducirte de escala? A ver, ahí sí se podría como hacer una revisión de cómo se están estableciendo como grupos disciplinares, ¿no? Okay. Porque esa fragmentación no siempre existió. Es más, fue muy reciente cuando yo empecé a estudiar la carrera. Sí había diseño industrial, sí se hablaba un poquito del interiorismo. Finalmente, o sea, si bien cuando yo empezaba la carrera apenas estaba un poco, se acaba de formar la Escuela de Diseño Industrial en la Universidad Nacional, la UNAM, y sobre el diseño industrial, incluso, el diseño de interiores o arquitectura interior o interiorismo, había pues como una imagen de menor valía, de menor graduación, como menos serio, ¿no? Pues no le vas a pedir a un Mies van der Rohe que le metan a alguien un diseño interior, y él ni modo que no se dedicara a hacer la parte interior de esas cosas, ¿no? Y digo Mies porque no necesariamente es que yo me ponga en su club de fans, sino que es como un sujeto ultra reconocido, ¿no? Pero, pues qué sé yo, o sea, se trabajaba todo junto, y no es que no hubiera una idea de cómo iba a ser el interior y cómo iba a ser el exterior. Hoy en día, incluso con un Peter Zumthor, bueno, tienes de qué interiorismo como
disciplina ajena estaríamos hablando? Pues están en una misma, en un mismo quehacer, ¿no? Incluso con el pensar en el lugar, e incluso si ya llega como hasta el resolverse, pues los objetos, quizás prótesis, aquellos objetos que tienen más que ver con la extensión del cuerpo, ¿no? Directos, de apoyo, que podrían ser muy de la naturaleza del diseño industrial, pero que quizás estuvieron en ese trayecto, estuvieron en manos de una mente o de un equipo, o de un grupo que lo integraba todo, ¿no? Y que todo es una cosa, ¿no? Y todo es la suma de cada cosa, y si quitas una, como si fuera medio renacentista el asunto, claro, ¿no? Si quitas una está incompleta y si pones una más está sobrando, ¿no? Además, un poco dentro de tu praxis hay un artículo muy particular que me gustaría que abordáramos, no el resultado tal cual, sino el razonamiento previo a donde hablas de diseñadores. Platicábamos un poquito antes de comenzar de justo un tocadiscos que tenía Luis Barragán, y en él desmenuzas un poquito quién fue el diseñador, sí, me contabas cómo llegó a sus manos, demás. Sí. Me gustaría que nos desmenuzaras un poquito cuál fue la intención de explorar estas ideas, estos archivos, qué vino detrás y qué crees, si pudieras hoy darle continuidad, sí, qué crees que le sumarías. Mira, esos artículos son una serie de artículos que se publicaron en una revista que no sé si se puede mencionar. Adelante. ¿Sí? Que era en la revista Obras, que hubo un acercamiento por parte de esta casa editorial y me pedían textos, pero no me decían de qué, o sea, yo tenía que proponer sobre qué iba a ir cada texto cuando ya enviaba el texto. O sea, aquí está lo que, y era una columna mensual. Entonces fueron una serie de artículos. En el caso particular de o sea, yo lo tomaba un poco como pequeños ensayos, ¿no? Como sí, clavarme mucho y sí, que fueran producto de cosas que he estado estudiando, en las que me he ido metiendo y sobre las que tengo una opinión, ¿no? Y pues un poco tener un statement. Si luego me ayudan con la traducción, ahorita me salió esa palabra en inglés, discúlpenme. Pero ahí un poco lo que me llamaba la atención es como el valor que tienen los objetos de diseño, casi que a nivel cultural, como de fetiche. O sea que hay objetos que nos sirven, hay objetos que, ¿no? Pero hay algunos que nos apasionan, pues, o sea que pensemos hasta desde un niño que de pronto quiere una cosa muy particular de un objeto producto del diseño, o por una marca, unos tenis específicos, no sé qué, y me llamaba, o sea, de pronto de la imagen de Barragán, casi como de este ser monástico, ¿no? Este ser de así bucólico, qué sé yo, ¿no? Como muy onírico. Sí, o sea, como que ahí hay un mito maravilloso de este sujeto. Pues de pronto como que no era ajeno a caer en la tentación del amor por un objeto ultra moderno, o sea, lo más actual, el último grito de la tecnología y la moda de su momento, en ese cuarto que tenía como la cruz por su fe, que no tenía prácticamente ningún adorno. Tenía el Bang & Olufsen, diseñado por Arne Jacobsen, y tenía esto que te platicaba, ¿no? Como una especie de biombo tríptico maquetita de este tamaño en una de las mesas, de las cómodas, qué sé yo, que en cada una de las caras tiene pegada la foto de una top model de la revista Vogue que él recortó y que fue pegando, ¿no? Entonces, como un ser de unos contrastes que era fetichista por cosas muy actuales, que no es nada más esta cosa de irse hacia el pasado o hacia los muros gruesos y estas atmósferas como de convento, ¿no? Y un poco lo que me gusta del cómo hemos llevado esta conversación es que de alguna manera volvemos a las premoniciones, a lo preconcebido, a lo presensorial. Ajá. Me gustaría que ahora en esta última sección abordáramos un poquito de
lo que a mi gusto muy particular llamaría la feralidad humana, que es este morbo, este fetichismo que tú hablas en Barragán por los Ajá. objetos ultramodernos, y Ajá. que en todos nosotros se puede denotar por alguna colección, algo que irrumpe con nuestro espacio. El habitar es una cosa que desde la academia se ha concebido como hasta cierto grado inamovible, como que sucede y ya. Ajá. ¿Cuál es el rol que juega el morbo en este habitar contemporáneo? ¿Cuáles son esos fetiches que tiene la sociedad actual mexicana? Los fetiches que tiene la sociedad actual mexicana y vincular eso con el habitar. Un poco, sí, sí. ¿Cuál es el diferenciador en materia de obsesiones que nos delata como una sociedad de este año y no de cualquier otro año? No, a ver, ahí hay una cosa, de entrada como que las culturas en el orbe sí se han vuelto como un poquito más chatas, ¿no? Es producto también, digo, no soy yo el que no es una idea original mía, la estoy tomando de varios planteamientos de varios, como grupos o líneas de pensamiento, ¿no? Este, pero la tecnología tiene mucho que ver como una especie de achatador, ¿no? De aplanador, porque todos un poco estamos en contacto exactamente con las mismas cosas. Algo sucede en México que a mí me parece fascinante y que es algo que le da como muchísimo eh, sentido a mi ser en este lugar, ¿no? Porque yo me asumo como mexicano, me gusta estar aquí y quiero estar aquí, con conciencia, ¿no? De manera consciente quiero estar aquí, no es sin que me hubiera dado yo cuenta, ¿no? De que estoy aquí. Y eso tiene que ver con raíces que siguen presentes, que este elemento aplanador o achatador de la tecnología que tiene ese efecto sobre la cultura, de todas maneras, por suerte no llega a unas capas más profundas de la cultura mexicana. Y los fetiches pues, pueden ser los mismos de hace un tiempo, o sea, tenemos como tendencias a ciertas cosas muy pretenciosas, pero al mismo tiempo hacia lo mundano, estamos cargados de contradicciones, hay mucha originalidad, mucho colorido, muchos sabores, sabores intensos, lo picante, como que lo engloba todo, ¿no? No somos nada más picantes en los pimientos y chiles que consumimos con el alimento, sino que tenemos como esa cosa picantona en nuestros comentarios, en nuestra manera de vernos a nosotros, de querer salir al mundo. Creo que además el mundo ha estado interesado recientemente en México, como si estuvieran redescubriendo el México que mientras nosotros estábamos aquí decíamos, bueno, pues aquí seguiremos y qué sé yo. De pronto ahorita voltearon y dijeron, oye, México tiene algo como muy especial, ¿no? Y yo sí lo creo. ¿Me preguntas qué? No, o sea, pueden ser varias cosas que dije y seguramente son todas las otras que no dije. Es muy extenso. Es una cultura muy cargada, muy rica. No me metí a hablar del habitar. No te preocupes. Ajá. Justo para eso vamos, para Ok. reducir un poquito la escala y enfocarnos directamente en la producción arquitectónica, el Ajá. diseño industrial y demás. Hey. ¿Cuáles crees que son los ideales que hoy en día se alcanzan a vislumbrar dentro de la arquitectura y el diseño mexicanos? Yo creo que sí, nosotros nos hemos dado cuenta desde antes, o sea, en el diseño, pues, o los que estamos en torno a estos campos, del valor del original, de lo que surgió de esta cultura, o de choque de culturas, o suma de culturas. Entonces, como que estamos en una ventaja frente a otros lugares donde se produce, por el hecho de que tenemos una cultura muy original y bien rica y bien interesante. Entonces, si tú abrevaste de ahí, si tú estás tomando
elementos de ahí, los estás plasmando y estás jugando con ellos, sin mucho esfuerzo te van a salir cosas ricas, interesantes y originales, ¿no? Porque estamos inmersos en esto. Entonces, es un privilegio surgir de este lugar hacia el mundo y hacia el mismo contexto, ¿no? Daniel. ¿Te contesté? Sí, no te preocupes. Ok. Por último, ya para ir cerrando Quiero yo ir al Habitar. Llévame al Habitar. Justamente. Daniel, ya para ir cerrando esto, me gustaría que nos comentaras un poco desde tu experiencia como docente, como académico, como una persona sensible frente al arte, ¿qué definirías tú como el Habitar? El Habitar ha sido como un tema que me ha acompañado, un tema de interés que me ha acompañado desde que estudiaba. En parte el trabajo con el que me gradué tiene mucho que ver con haberme metido a hacer algunos descubrimientos o algo que me permitiera hablar con más firmeza sobre el Habitar. Como que es algo que tenemos tenemos una constante, como que es omnipresente, ¿no? Y cuando tratas de ver qué se dice, qué se piensa y qué piensas tú, es totalmente inacible, ¿no? ¿Qué es eso del Habitar? A ver. Entonces, pues no hay nada tangible, pero curiosamente lo tangible es el soporte del Habitar, y el Habitar se vuelve el punto de partida para las cosas sobre las que hacemos ideas a futuro, proyecto, qué sé yo, ¿no? Entonces es como lo que fundamenta esta práctica, ¿sí? Y esta práctica opera con tener ideas del futuro, o sea, eso de proyectar pues tiene que ver con lanzar hacia adelante, que etimológicamente también se lleva con la palabra preguntar, proyecto y pregunta comparten etimología, y de pronto eso que fundamenta, pues no lo estudiamos, no hay una materia en estas carreras sobre el Habitar, ¿no? Como si ese ya estuviera dado y como si fueran la misma cosa, y pues no, y además a mí me tocó la fortuna en mi trayectoria de llegar a estudiar a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, donde hay una línea muy seria, muy importante, que la tenía el profesor Roberto Doberti, que se llama Teoría del Habitar. Y un poco el planteamiento es que de lo que hay sobre el Habitar son nociones, y de ahí que se pueda fundamentar una teoría. Aquí en la universidad, un taller de investigación del posgrado en el que también estuve, en la maestría, tiene que ver con la habitabilidad, con estudiar sobre la habitabilidad. No estoy eludiendo a tu pregunta, estoy dándole un poquito de contexto. Entonces, algo que por ejemplo sería como muy natural estudiarlo para la filosofía, sí se le ha entrado, pero no sé con qué profundidad. Y algo que fundamenta nuestro ejercicio, pues no le entramos, ¿no? O sea, difícilmente hacemos elucubraciones profundas sobre el Habitar y de cómo entenderlo y qué implicaciones tiene sobre lo que hacemos y cómo lo afectamos, o cómo cómo determina qué hacer, no buscando fórmulas, pero sí un poco como entendiendo esa razón de hacer lo que hacemos, ¿no? Yo por ahí como que me empecino en llamar a estos objetos producto de la práctica arquitectónica, que son objeto-instrumento para habitar. Eso es lo que hacemos, son objeto-instrumento, son objetos instrumentales para habitar, y que no es la visión de la moda, y que no es la visión de la imagen ¿no? Quizás es algo como mucho más mundano, y como es mucho más mundano, entonces para nadie sería sorpresivo, entonces como no llama la atención, pero
ahí está la genética de este hacer, aun cuando sea por profesionales, porque esto de hacer arquitectura se hace antes de que se profesionalizara. En otros lugares pues ni siquiera tiene nombre, ¿no? Y no tiene ese lugar como de elevación cultural que de pronto tiene más en este mundo, en esta cultura. O sea, que es como natural, pues es hacer lugar para vivir y recibir y estar y permanecer, ¿no? Y morir y tener rituales, ¿no? ¿Cómo le llamas a ese mundo que es artificial, que construyes en torno a todos estos hábitos, ¿no? Que son la vida misma? Entonces, bueno, por ahí va, para mí así de importante es, ¿no? Es intrínseco, está ahí, es eso, pero no es sinónimo, ¿no? Y hay mucho que estudiar, y hay mucho que plantear, hay mucho, mucho, mucho. Y creo que además va a ser importante hacerlo, no nada más como por ponerle tarea, ¿no? Va a ser importante que le entremos a esos temas a profundidad. Daniel, como siempre, esta plática fue campo fértil para las ideas y creo que para cualquiera que lo haya presenciado seguirá siendo motivo de formular ideas. Te agradecemos muchísimo tu presencia, esta conversación. Agradecemos a ustedes por vernos y además a Dupuy por permitirnos grabar en su boutique de Monte Líbano. Nos estaremos viendo pronto. Nos vemos. Muchas gracias.